Vamos a terminar esta versión de Hora 25 con una entrevista excepcional. Vamos a entrevistar al señor Antonio Córdoba Quesada, que es depositario de la Divina Ciencia Celeste. Es un título que él, digamos, demanda como justo y que nosotros no dudamos en reconocérselo. El señor Antonio Córdoba Quesada era un ser común y corriente hasta el año 1975, fecha en la que, asegura, llegó a su casa Luis Antonio Soto, el extraterrestre, el alfa y omega, ¿no? Sí. Luis Antonio Soto es un ser que, digamos, aquí en Perú decidió llamarse así, pero que tiene muchas versiones, muchas encarnaciones y que puede adoptar cualquier nacionalidad, hablar cualquier idioma, digamos, cubrirse de cualquier cutis con tal de seguir predicando su doctrina. Sí, primeramente quiero agradecerle por invitarnos a su prestigioso programa. Seguidamente agradezco a la teleaudiencia y mi deber es decirles la verdad. Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Con ello nos estaba enseñando la relatividad de las cosas. Siendo todo relativo, el conocimiento también es relativo, porque un conocimiento le sucede a otro conocimiento, tal como se sucede en las generaciones. Entonces, lo que este ser dejó en mi hogar son 4000 pergaminos o láminas o planos, así como estos, en donde precisamente está escrito la nueva doctrina para el tercer milenio. En estas láminas está plasmado una ciencia que se llama la ciencia celeste. ¿Y los dibujitos también los hacía él? Sí, él lo dibujaba, lo escribía todo. Son 4000 pergaminos que están a la espera de personas intelectuales, profundas, estudiosas, buscadoras de las grandes verdades. ¿Y se llaman los rollos del Cordero de Dios? Del Cordero de Dios, escrito y anunciado en el Evangelio, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis. Esto tiene base bíblica, está anunciado en el Divino Evangelio. Es pura ciencia, puro conocimiento, para todo entendimiento. Aquí te revelaba y explicaba el origen, la causa y el destino. ¿Y cómo era Luis Antonio Soto? Un ser como cualquiera de nosotros, un ser que lleva por nombre terrenal Luis Antonio Soto Romero, para cumplir leyes humanas. Así como Jesús, el Cristo en el pasado terrestre, humanamente se hizo presente ante los hombres, casi nadie lo reconoció. Igual él una vez más nos sorprende, ¿no? Llegará a la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. ¿Y por qué eligió su casa? ¿Por qué lo eligió usted? Bueno, la verdad es la búsqueda. Usted mismo, buscando el conocimiento espiritual, el conocimiento universal, puede atraerlo a él, a su hogar, y él le hace revelaciones. Todo es cuestión de interés de la persona. La búsqueda y el mérito que hagamos nosotros. ¿Y dónde está ahora Soto? Físicamente él está en la hermana República de China Popular. Y dentro de poco él se pasa a la India, al oriente. ¿Y en China está de chino? Justamente. ¿Y cómo se llamará en China? Eso sí, no lo sé. Bueno, él toma infinitos nombres. ¿No será Deng Xiaoping? No creo. Porque hay que diferenciar por medio del conocimiento de quién se trata. Por el fruto se conoce el árbol, dice, ¿no? Entonces cada uno de nosotros, de acuerdo al grado de búsqueda, vamos descubriendo las cosas, entendiendo, comprendiendo y derribando errores. ¿Y luego pasará a la India? Sí, justamente. ¿Y ahí se llamará Rabindranath o algo por el estilo? Él va a visitar a los honorables Dalai Lamas en el Tíbet y luego ya será dado a conocer al mundo. ¿Y usted cómo conoce ese itinerario? ¿Él se cartea con usted? ¿Le da noticias especiales a usted? Por medio de sueños, visiones, apariciones. Yo estoy tan acostumbrado a vivir estas experiencias. ¿No? O sea, ¿telepáticamente se comunica con usted? Cuando él lo estima conveniente, porque él no está subordinado a la voluntad humana, sino cuando él lo estima conveniente, nos da pautas, orientaciones, y nosotros tenemos que cumplirlo, porque estamos para obedecer lo que envía el Padre Eterno. Y cuando él dice, por ejemplo, que las moléculas del agua tienen libre albedrío, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el agua es viviente, los elementos son vivientes, universo viviente de Dios, dice el Divino Evangelio. Todo tiene vida, solo que ese todo cumple su filosofía, su tiempo, su espacio, su dimensión. Y luego cuando cumple el tiempo viene el cambio, la transformación. ¿Y usted no se ha preguntado por qué Soto, que es virtualmente Dios, ¿no? Sí. O el enviado de Dios. Sí, Cristo significa Dios hecho hombre. ¿Lo eligió usted? ¿Un modesto artesano, un hombre común y corriente? Bueno, ¿No ha sentido, esto tal vez ¿no se ha sentido tocado por una gracia quizá demasiado grande para...? Yo pienso muchas cosas, ¿no? Porque el hombre no sabe toda la verdad. Pero deduzco, de repente en experiencia pasada se hizo algún mérito y eso precisamente me da a recibir este premio. Porque esto viene a ser un premio.
un premio hecho conocimiento, y deseo compartirlo con todos los seres humanos reencarnados en este mundo material. ¿O no es que usted ha encontrado la fórmula para llegar a la notoriedad? No. Sea como sea. No, de ninguna manera. Yo no busco fama, no busco figuración. Aquí lo que se trata es de compartir el conocimiento, porque el conocimiento es universal y debe ser compartido con todos, por todos, sin egoísmo, sin límites, sin complejos, sin condiciones, sin imposiciones. ¿Alguna vez le han todos dicho que tenemos usted... derecho al conocimiento. ¿Alguna vez le han dicho que usted podría tener la apariencia de un loco? Muchas veces me han dicho incluso en mi cara, pero yo a conciencia sé que no estoy loco. ¿Por qué? Porque precisamente uno es cuerdo, pacífico, comprensivo. ¿Cuántos de estos tiene en casa? 4.000 planos telepáticos y 30 cuadernos de 200 hojas cada uno, conteniendo 10.000 leyes para el nuevo mundo pronto a iniciarse, en esta misma dimensión terrenal. Está anunciado el mundo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, espacio nuevo. Está anunciado el milenio de paz. Entonces el fin del mundo o el juicio final no significa la destrucción de la tierra, porque Dios no destruye su obra, ni permite que se la destruyan. ¿Cuándo ocurrirá el juicio final? Hacia el año 2001. 2001. El autor de este... ¿Con Fujimori o sin Fujimori? Sin Fujimori, lógicamente. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, todo es relativo. ¿Y cómo será el juicio? El juicio simplemente ¿Con tribunales con rostro o sin rostro? Tribunales solares, jueces solares, entre ellos está Cristo, el divino juez que prometió regresar, y Él ya está en la tierra. Él es el alfa y el omega, es el mismo Cristo, es el mismo Hijo de Dios. ¿Y qué le sucederá a los mentirosos, a los mitómanos? Simplemente pasan a otras dimensiones, a reencarnarse en mundos de la mentira, porque cada uno... ¿Hay un mundo de la mentira? Sí, existe. ¿Una esfera de la mentira? Infinitos mundos de infinitas filosofías, y cada uno se hace su propio mundo, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus actos. Y en ese mundo de la mentira es muy difícil, seguramente. Lógico, todos mienten, practican la filosofía de la mentira, la filosofía del demonio, porque Satanás es padre de la mentira. ¿La iglesia dice usted que miente? Sí, miente, porque está conformado por seres humanos. La Iglesia Católica tiene 300 de estas láminas. Desde el año 77 el autor de la obra los envió al Vaticano. ¿Soto se las mandó al Vaticano? Sí, porque todos tenemos derecho al conocimiento. Las cartas de la Virgen de Fátima lo tienen hecho un secreto. Señor, eso viene a ser egoísmo. No sé si me voy a exponer a un juicio severo el día del juicio final, pero tengo que hacer una pausa comercial. No hay problema, adelante. Continuamos en esta entrevista con Antonio Córdoba Quesada. Entonces es Moisés, es Cristo y es Soto, son la misma persona. Sí. ¿Cristo entonces era extraterrestre? Justamente, sí. ¿Cristo era extraterrestre? Sí. ¿De dónde venía? Él lo dijo bien claro, mi reino no es de este mundo. Allá donde yo voy, ustedes no pueden ir. Voy a prepararles un lugar y luego regreso por ustedes. Con ello nos estaba diciendo Cristo que viene de otra dimensión del universo. Cristo es extraterrestre, el más grande extraterrestre de todos los tiempos y todos los espacios. Todos nosotros también somos extraterrestres. Cuando Soto habla con usted, ¿usted escucha la voz de Soto? Sí. ¿La escucha en su cabeza? Sí, justamente. Sí. Él, repito, se manifiesta de infinitas formas. Sueño, visión, telepatía. Nos da pautas, nos da indicaciones. Gustosos nosotros lo cumplimos aunque nos voten con desprecio. Eso sea problema de cada uno, porque acto por acto la criatura se hace su juicio ante Dios. Todo cuanto hacemos, pensamos y decimos es sometido a juicio para bien o para mal. Y aquí en estos 4.000 folios, 4.000 láminas ilustradas y escritas con letra menudísima en la parte final, ¿está toda la sabiduría del mundo, dice usted? Sí, es un conocimiento, la nueva luz del conocimiento que llega para la tierra por voluntad divina y donde está explicado el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas. El hombre, a ciencia cierta, hasta ahora no sabe su lugar de origen. El hombre no sabe el futuro que viene. El hombre no sabe qué sigue después del proceso llamado muerte. Por lo tanto, el hombre está para buscar la verdad, está para seguir avanzando en el conocimiento. Y el conocimiento es infinito, no tiene límites. Cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender. Aquel que crea sabérselo todo se engaña, se equivoca. Solo Dios es perfecto. Lógico, es el único en el universo. ¿Y Soto es el representante de Dios? Es hijo mayor de Dios.
Y por lo tanto, digamos... El segundo, después del Padre. El segundo después del Padre, Exacto. el segundo de a Por algo bordo. se llama primogénito. Y por lo tanto casi perfecto también. Sí, lógico. Y él no se detiene, él sigue avanzando más. Y entonces, si era casi perfecto, ¿por qué aquí hay algunos errores de ortografía en castellano? Son Pues, pruebas para los hermanos que estudian, porque Dios está en la minúscula, está en la mayúscula, Dios está en el todo sobre el todo, ya es cuestión de entender. Y para entender a Dios se necesita llegar a la humildad. Con la humildad todos tenemos la oportunidad de comprender al Padre Eterno. Con soberbia jamás. Moisés Cristo Soto. Sí. ¿Y usted qué papel juega en todo esto? ¿Usted es el Papa? No, de ninguna manera. ¿El ministro? Tampoco. No. Yo soy un ser humano común y corriente que tuve la dicha grandiosa de vivir estas experiencias. ¿Es usted casado? Sí. ¿Con hijos? Sí, tengo 2 hijos, tengo hogar. Como cualquier ser humano, para comer el pan hay que sudarla, hay que buscar. ¿Usted es artesano? Sí. ¿Qué hace? Sí. Trabajo los metales preciosos, oro, plata, oro blanco, platino. O sea, tengo un tallercito de joyería, con ello me gano el pan de cada día. Pero también hay que ganárselo el pan espiritual, el pan del conocimiento. Porque venir a la tierra y no lograr el conocimiento es perder el tiempo. Entonces, así como buscamos el pan material, hay que buscar también el pan espiritual, el pan eterno. Todos nosotros como seres humanos, como seres vivientes, pensantes, inteligentes, debemos preocuparnos por comprender nuestro origen, nuestro destino, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todo ello debemos buscar y eso está en el Evangelio. En el Evangelio está con psicología de prueba. Ahora viene la revelación, viene la explicación. Esta es la continuación del Divino Evangelio. Es el Apocalipsis revelado y explicado para todo entendimiento. No hacemos más que leer y se comprende lo misterioso, lo increíble, lo desconocido. Aquí dentro de estas láminas hay 300, dentro de los 4000, donde explica el Padre Eterno cómo se construye un platillo volador. Y como usted comprenderá, esto viene a ser algo grandioso para la ciencia humana. Lo estaba mirando hacia los ojos con ánimo de escudriñarlo. ¿Cree usted todo lo que dice? Sí, todo lo que está aquí es la verdad universal, sí. Todo, absolutamente todo lo creo, sinceramente, porque aquí no se trata de mentir. Eso es lo que veo, que hay una apariencia de sinceridad. Es convicción, porque yo leí de estas láminas un poco más de... Le voy a hacer una pregunta muy directa y perdóneme usted. No, que ¿Alguna vez ha recibido tratamiento psiquiátrico? No, me han recomendado, sí, me han enviado los psiquiatras, los psicólogos, pero yo creo que no es necesario ir, porque cada uno vive de acuerdo a su conciencia, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que decir nuestras verdades. Nos crean o no, al fin y al cabo la verdad es la verdad, pero aquí estamos hablando de la verdad de Dios. ¿Se salvará el mundo según usted? Cada uno se salva de acuerdo a sus obras. Hay justos, hay entonces pecadores. Esto sálvese quien puede, entonces. Lógico, si cada uno se hace su propio cielo, cada uno es dueño de su destino, cada uno se hace su propio futuro, acto por acto, idea por idea, acción por acción, intención por intención. Entonces aquí no nos queda más que ampliar nuestro conocimiento, ilustrar nuestra fe. Le haré una pregunta aún más cruel. ¿Su esposa cree en usted? Sí, primeramente cree en Dios, después cree en mí, y después cree en la buena fe y en la buena voluntad. ¿Y cree en Soto? Lógico, cree en el autor de la Divina Revelación. Todos creemos... ¿Ella conoció a Soto? No. ¿Usted no estaba casado en esa época? No. Todo esto en realidad va paralelamente a la búsqueda, al deseo. ¿Y Soto viaja con pasaporte y en aviones? Cuando él lo desea, sí, como humano. ¿Y cuando no? Cuando no, desaparece, vuelve a aparecer. Él domina la ley de la transportación, teletransportación. O sea, se desintegra en un lugar y luego se integra en el lugar que él desea estar. Y aparece en la forma que él desea. Se vuelve niño, anciano, nos lee el pensamiento. Se desintegra y luego se reintegra. Justamente, yo a las primeras veces que lo vi me sobrecogí, hasta me asusté. Es algo que la banda de los destructores hubiera querido tener como posibilidad. Lógico, pero es para el mal. Acá él actúa para el bien, porque él se desenvuelve en leyes humanas y se desenvuelve en leyes solares. Esto es telepatía viviente universal. Dios dicta este conocimiento mediante la telepatía. Él recibe el dictado y lo escribe, y esto sale para la humanidad. De ahí viene el término revelación, divina revelación, alfa y omega. Divina porque viene de Dios, revelación porque revela todas las cosas que el hombre no ha podido entender ni explicarse. Alfa y omega es el autor de la revelación, y alfa y omega es el Cristo, el mismo Hijo de Dios, hecho hombre. Señor Córdoba, o usted tiene razón o usted es un loco de atar. Eso lo dirá el tiempo.
¿no? Porque el tiempo es el mejor juez. Dejemos que el tiempo juzgue, pues. Sí, justamente. Mientras tanto no nos conformemos, sigamos buscando, interesémonos por la cosa de Dios y tratemos de llegar a la verdad universal, a la verdad inmutable. Bien, yo le agradezco su presencia, su impresionante presencia en este programa. Gracias a usted también, hermano, por darnos la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia. Hermano, no me diga hermano, yo todavía no me he afiliado a su escuela. Universalmente todos somos hijos de Dios. Pero yo no soy hijo de Soto. Ah, no, pues le estamos hablando de Dios, del Padre Eterno, del Dios viviente que da y quita la vida. Ya, sí, pero un Dios que se apellide Soto me parece francamente demasiado humano, señor. Es que así decían antiguamente también los fariseos, qué cosa buena puede salir de Galilea. Jesús el carpintero, decían, ¿no? Pero no sabían que estaban frente al mismo Hijo de Dios. Soy un fariseo en ese caso, ¿no? No, acá no hay la intención de ofender, sino es una comparación que hacemos, hermano. Soy un escéptico, ¿no? Se respeta, el escepticismo es relativo. Es que millones nacieron para creer y millones nacieron para no creer. Ese es el problema. Son pruebas que pedimos a Dios, pero prometemos vencer las pruebas, superarnos, llegar al conocimiento. Qué ganas tengo de seguir hablando con usted, pero el tiempo que usted dice será el juez. Comprendo, hermano. El tiempo también nos exige terminar. Hermano, cuando usted guste, algún momento podemos dialogar más amplio, más profundo, con más detalles. Sí. Y le invito precisamente a ver, y por si acaso, por unos favor, 200 o 300 láminas. Y por si acaso, por favor, salúdeme a Soto. Bueno, lo va a hacer presente en el momento que llegue la oportunidad. Y hermano, ya. Muchas gracias. Gracias también, hermano. Gracias. Hasta el lunes. Adiós.